Muy buenos días, bendiciones. Es un placer para nosotros estar con ustedes en este momento. Compartimos nuestro trabajo de investigación titulado Desarrollo de una secuencia didáctica para fortalecer las habilidades de la expresión oral mediante la creación y producción de podcasts educativos en los estudiantes de noveno grado de la Escuela Normal Superior Santa Ana, ubicada en el municipio de Baranoa Atlántico. Durante este trabajo, los investigadores fueron James Ballestero, Jainer Hernández, Lisbeth Peña y Linda Pugliese. Hacemos este trabajo investigativo para optar el título como Magíster de Recursos Digitales aplicados a la educación por la Universidad de Cartagena con la docente tutora Elsa Ruiz Ariza. En esta oportunidad hablaremos sobre el planteamiento del problema. En este capítulo se expone la situación que se identifica como la problemática de nuestra investigación educativa en la cual hallamos dificultades en los estudiantes para expresarse con propiedad ante un tema de cualquier dominio en el aula de clases. Tics nerviosos, un lenguaje corporal deficiente y un pánico escénico cuando tenían que hablar. Dado esa situación, formulamos la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo podríamos fortalecer las habilidades de la expresión oral mediante la creación y producción de podcasts educativos basados en una secuencia didáctica en dichos estudiantes de la Escuela Normal Superior Santa Ana del municipio de Baranoa Atlántico? Nuestros objetivos se basan principalmente en el central, que es fortalecer las habilidades de la expresión oral mediante la creación y producción de podcasts educativos basados en una secuencia didáctica en los estudiantes de noveno grado de la Escuela Normal Superior Santa Ana del municipio de Baranoa Atlántico. Además de ello, contamos con 4 objetivos, los cuales pretenden identificar, diseñar, implementar y evaluar los efectos, las fortalezas y las habilidades de los estudiantes con torno a una secuencia didáctica mediante la creación y producción de podcasts que coayude a los estudiantes por medio de esta secuencia a afianzar sus procesos en las habilidades de su expresión oral. Supuestos y constructos. En los supuestos vamos a encontrar de manera muy destacada las habilidades de la expresión oral que se pueden desarrollar y potenciar por medio de los podcasts educativos. Además de ello, vemos que el podcast es un objeto virtual de aprendizaje que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera significativa en los entornos educativos. Y también que realizada una investigación descriptiva, se posibilita las estrategias pedagógicas para desarrollar las habilidades de la expresión oral. En los constructos vemos que la expresión oral es fundamental para el logro de un ambiente propio dentro de la palabra y que es muy importante saber hablar y expresar las ideas de manera clara, precisa, expresiva y de forma natural. También destacamos la importancia de las secuencias utilizadas como una estrategia pedagógica para crear un espacio dinamizador entre los docentes y estudiantes en los entornos educativos. Y además de ello, esta secuencia vincula a los educandos y a los docentes en espacios de continuo aprendizaje de manera estimulante, lo que facilita por medio de recursos educativos digitales la interacción y fomenta, además de ello, los aprendizajes de una manera expresiva, fluida y más dinámica. Marco normativo. El marco normativo de esta investigación está soportado por normas internacionales y nacionales, las cuales sustentan el buen funcionamiento de los establecimientos educativos. Dentro del ámbito internacional podemos destacar la UNESCO de 1996, que en alguna comisión que se realizó en el siglo XXI mencionó 4 accionarios importantes del ser humano, como es aprender a ser, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Estas 4 dimensiones del ser humano permiten el buen funcionamiento de los procesos pedagógicos. También podemos destacar el papel que cumple las TIC en los procesos de aprendizaje, ya que la mayor parte del tiempo nuestros niños y nuestros jóvenes
pasan utilizando herramientas tecnológicas. Dentro del ámbito nacional podemos destacar a la Constitución Política de 1991, quien nos habla de los diferentes niveles de educación, que va desde el preescolar hasta la media, teniendo en cuenta la educación formal e informal. Además, en el artículo 67 también nos indica que es un proceso personal, permanente, que nos incluye a todos y que es muy importante para el accionar del ser humano. A su vez, tuvimos en cuenta los lineamientos curriculares de lengua castellana, en el cual plantea la enseñanza de la lengua castellana como una asignatura más del currículo. Pero este proceso nos invita a romper ese esquema y dejarla de ver como una asignatura más del currículo, sino como verla desde el punto de vista de lo vital, de lo importante que ella es para el desarrollo de las habilidades cognitivas y de las habilidades sociales del ser humano. Marco teórico. El marco teórico de esta investigación está soportado por diferentes autores quienes han dado su punto de vista en cuanto a diferentes conceptos relevantes dentro de este proceso. En cuanto a la competencia comunicativa, tenemos a Lomas 1990 y a Gimes 1974. Por su parte, Lomas indica que la competencia comunicativa es un conjunto de conocimientos lingüísticos y habilidades comunicativas que se van adquiriendo en un proceso, puede ser dentro y fuera del aula de clases. Por su parte, Gimes 1994 la definen como una competencia o como una potestad que permite al ser humano utilizarla como estrategia en diferentes circunstancias de la vida. En cuanto a otro concepto importante que es la expresión oral, que lo hemos utilizado bastante en nuestra investigación, lo sustentamos entre Flores 2014 y Consanguínea y Toussaint 1999. Por su parte, Flores dice que es una expresión oral, que la expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. Es la forma en cómo tú empleas también los recursos verbales y pues no verbales. Habla también de la importancia del saber escuchar, aunque a veces no estemos de acuerdo con los demás, pero el saber escuchar es fundamental. Por su parte, Consanguínea y Toussaint dicen que es la modalidad oral natural, inherente, consustancial del ser humano y que constituye como miembro de que lo constituye como miembro de una especie que tiene que aprovechar los órganos de su cuerpo, especialmente los órganos del sistema respiratorio, pero que también incluye los movimientos gestuales, los movimientos de la lengua y los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Siguiendo con este orden de ideas, también hablamos de la oralidad y en eso nos soportamos en Haswell 1990, quien indica que la palabra oralidad permite que esas imágenes se puedan difundir y se puedan vincular con otras, trayendo pues a la mente relatos y vivencias de diferentes relaciones. Como a su vez también tenemos a González Ead 2011, quien habla la oralidad y lo indica como la capacidad de saber hablar, escuchar, es algo natural del ser humano y que así también fortalece las habilidades comunicativas en medio de los procesos formativos. En cuanto a la tecnología y la educación, pues tenemos a Serrano y otros 2016 que nos indican como un área de análisis en el cual se tienen en cuenta los materiales, los medios, los portales, las diferentes páginas web y plataformas que están relacionadas con los recursos pedagógicos instruccionales. Además, también nos habla de la secuencia didáctica Mierler 1977, que dice que es el conjunto de conocimientos sistematizados de forma lógica, de forma ordenada, en el cual tienen en cuenta todos los archivos, los disquetes, los manuscritos, referencias, trabajos de campo y todo aquello que esté relacionado con algún área de conocimiento. Marco conceptual. Esta investigación está soportada por medio de un componente didáctico
En cuanto a las habilidades de la expresión oral, un componente tecnológico mediado por el podcast educativo y un componente pedagógico por medio de la secuencia didáctica. En cuanto al componente didáctico, nos soportamos según Ramírez 2002, quien habla de la expresión oral y la define como en haber desarrollado una habilidad o una competencia en el cual se tenga algún dominio en el lenguaje integrado oral o también en algunas asociaciones lingüísticas interpretativas a través de diferentes sonidos, de diferentes lenguajes o en relación con diferentes contextos. En cuanto al componente tecnológico, nos habla Solano y Sánchez en cuanto al podcast educativo y lo definen como una grabación en formato digital, en audio, dispuesta en un entorno virtual que puede ser relacionado de diferentes temáticas y que las personas lo pueden escuchar y pueden acceder a ella dependiendo su interés. Por ejemplo, si el tema es en cuanto a lo político, en cuanto a lo educativo, en cuanto a la parte social, todo va de acuerdo al interés de cada persona para querer escuchar el podcast. El podcast también podemos destacar de este que lo importante de él es el desarrollo de las habilidades orales más que de las imágenes. Aquí más que todo se tiene en cuenta la parte de la expresión oral. En cuanto al componente pedagógico y la secuencia didáctica, pues la podemos definir como una estrategia pedagógica en el que nos permite a nosotros los docentes planificar nuestros accionarios pedagógicos teniendo en cuenta los conceptos, los métodos y las técnicas que podemos emplear para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y que también está relacionada con alguna enseñanza, con algún área o enseñanza que se tiene muy en cuenta una secuencia que va desde el principio hasta el final. El marco metodológico guía la recolección y análisis de datos de manera lógica y sistemática para responder a las preguntas del estudio. La elección del enfoque, tipo y modelo de investigación se basa en la problemática, la población y el contexto de estudio. En este caso, se observó la dinámica del aula de noveno en la Escuela Normal Superior Santa Ana, identificando las habilidades de expresión oral de los estudiantes y la metodología empleada por el docente de lengua castellana, basándonos en Hernández y otros autores en el año 2014. El proyecto adopta un enfoque mixto que fusiona lo cualitativo y lo cuantitativo, con el fin de lograr una comprensión más profunda del fenómeno en estudio. Desde la perspectiva cualitativa se exponen las realidades de un grupo de estudiantes en relación con la producción de textos, analizando sus niveles, dificultades y posibles soluciones, así como sus experiencias, relaciones e interacciones. La información se clasifica en categorías para identificar patrones y tendencias, evitando así cualquier tipo de sesgo. En el ámbito cuantitativo se utiliza una rúbrica de evaluación para medir de manera objetiva el desempeño en expresión oral, presentando resultados estadísticos a través de gráficos y asegurándose la fiabilidad mediante muestras amplias. La combinación de ambos enfoques proporciona una visión más holística, enriqueciendo el análisis y la toma de decisiones en el contexto educativo. La investigación de tipo descriptiva y explicativa analiza el desempeño académico y las habilidades comunicativas de los estudiantes, especialmente en comunicación oral y dinámicas de aula. A partir del análisis de datos se identifican causas, efectos, fortalezas y debilidades, lo que permite diseñar un plan de acción que incluya la creación de un podcast educativo para estudiantes. El proyecto utiliza la investigación basada en el diseño para abordar una problemática educativa mediante podcast, con el objetivo de mejorar la expresión oral de los estudiantes a través de una secuencia didáctica en fases. Se busca establecer competencias comunicativas, enriquecer el léxico y fomentar el aprendizaje autónomo, promoviendo inclusión y equidad.
La estrategia pedagógica de investigación elegida es el aprendizaje basado en secuencias didácticas, que organiza actividades y contenido de forma lógica para facilitar la comprensión y retención del conocimiento. Su aplicación fomenta la autonomía estudiantil, la responsabilidad y un aprendizaje significativo mediante la retroalimentación constante. Se apoya en modelos como la teoría de la instrucción de Gagne, el modelo ADI y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, asegurando un proceso estructurado, adaptable y eficiente. Baranova, reconocido como el corazón alegre del Atlántico, cuenta con aproximadamente 62.380 habitantes. La institución educativa cuenta con 1.974 estudiantes, de los cuales 126 son de grado noveno, entre los 13 y los 15 años. Nuestro proyecto contó con la totalidad de estudiantes de grado noveno. Se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de datos como cuestionarios, entrevistas, observaciones y rúbricas para diagnosticar y comprender la problemática. Estas herramientas, alineadas con el enfoque cualitativo, permitirán fortalecer la expresión oral de los estudiantes de noveno grado en la Escuela Normal Superior de Santa Ana. Para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se solicitó la revisión de 3 expertos en educación. Evaluarán el diario de campo, el guión de entrevista, la ficha bibliográfica y la prueba estandarizada. La ruta de Ahora entraremos a investigación nuestro consta de análisis de 6 estrategias fases. pedagógicas, En la técnicas, fase de instrumentos y diagnóstico hallazgos, se en donde identifican encontraremos nuestros deficiencias 4 en la objetivos expresión oral específicos. de los Para el primero, estudiantes mediante tenemos que la observación y estrategia prueba pedagógica de estandarizada. intervención fue La fase aplicar de la prueba metodología estandarizada, implica la sistematizar y planificación analizar y la análisis de información. documentos Como para técnica, definir usamos la estrategias. observación En participante y aplicación la y encuesta. análisis se Como instrumento, recolectan y utilizamos el examinan diario de datos campo para y la fundamentar prueba de la propuesta evaluación de la de la expresión oral. intervención. Y La como fase de hallazgos diseño encontramos que los estudiantes establece mostraron los objetivos, inseguridad, timidez, metodología e dificultad en la instrumentos. claridad y En coherencia en la implementación expresión se oral, explica la problemas propuesta en la organización de pedagógica ideas lógicas, basada en deficiencias en la podcasts fluidez y educativos. ritmo en el Finalmente, habla, así la como fase de deficiencias en evaluación el mide el vocabulario. impacto de la Ahora, intervención para a nuestro través de objetivo una prueba específico 2, final tenemos como sobre estrategia expresión pedagógica de oral. intervención la planeación de La la secuencia ruta de didáctica, como investigación técnica consta la de 6 secuencia fases. didáctica en sí, y En la como fase de instrumento diagnóstico la se plantilla identifican de esa secuencia deficiencias en la didáctica. expresión En oral este de los punto, los estudiantes hallazgos mediante fueron que se observación y prueba estructuró estandarizada. la La secuencia fase de teniendo en cuenta lo metodología establecido por el Ministerio de implica Educación la Nacional en planificación cuanto a y los análisis de objetivos, documentos contenido para definir temático, estrategias. actividades y recursos En y estrategias aplicación y para mejorar análisis se los recolectan criterios y como claridad, examinan datos coherencia, para ritmo, fundamentar fluidez, la propuesta de vocabulario, la precisión, intervención. estructura y La fase de organización. diseño establece Para los nuestro objetivo objetivos, específico número metodología e 3, tenemos como instrumentos. estrategia En pedagógica de intervención implementación las se fases o momentos explica de la la secuencia propuesta didáctica, que son el pedagógica inicio, el basada desarrollo y el en cierre. podcasts Como educativos. técnica, la secuencia Finalmente, didáctica la y como fase de evaluación instrumento, la mide el observación. impacto de Aquí la en los hallazgos podemos intervención a ver que través de durante una la prueba implementación de la final secuencia sobre didáctica se expresión observó oral. un uso adecuado de los La elementos de la ruta expresión de oral, investigación incrementando consta la de 6 participación y fases. adquiriendo En técnicas la para fase de creación de podcast diagnóstico en se los identifican estudiantes. deficiencias en la Para expresión nuestro oral objetivo de los específico número 4, estudiantes tenemos mediante como estrategia observación pedagógica y de prueba intervención estandarizada. las La fase de evaluaciones de metodología los podcasts y implica las la presentaciones de planificación los y análisis de estudiantes. Como documentos para instrumento, definir la rúbrica de estrategias. evaluación, y en los En hallazgos aplicación y pudimos evaluar el análisis se desempeño de los recolectan y estudiantes. Se examinan pudo datos evidenciar para mejora en fundamentar aspectos la de la expresión propuesta de oral. la No obstante, intervención. algunos La fase de estudiantes diseño persisten con algunas establece los insuficiencias objetivos, al no mostrar buenas metodología e competencias para instrumentos. expresarse En apropiadamente. implementación se explica. Ahora En bien, cuanto a sobre el el análisis análisis de de la la prueba intervención estandarizada pedagógica de o instrumentos, instrumento, tuvimos tenemos cuatro criterios. El cuatro primero fases es claridad y conocidas, las coherencia. En cuales este están criterio, primero de orientadas ellos al es el logro resultado de de la nuestro observación objetivo perceptual general, el cual excelente. es En esta fortalecer se las pudo habilidades percibir que de la la expresión mayoría oral de los en los estudiantes, estudiantes situado de bueno, noveno grado, 36% 36% de resultado oralidad regular, andante, a frente su al edad municipio de de Baranoa, manera suficiente. Lo que mediante la actividad percibidamente que hay oral que de podcasts trabajar educandos repetitivamente esta dentro como de los primer casos lugar más tuvimos relevantes. nuestra También fase tuvimos diagnóstica el segundo de criterio que hablar es en fluidez. público.
fase, tuvimos la oportunidad de ver conocimientos previos, tuvimos los resultados de la problemática de investigación, y en esta fase también se realizó una prueba estandarizada denominada Doy mi opinión a través de la vocabulario. También asimismo se registraron las estructuras de aula en el diario de campo para hacer la metodología de mostrando los resultados más en detalle acerca de cada uno de estos criterios. Fase de diseño, en el cual se creó una secuencia de datos de la entrevista semiestructurada aplicada al docente, en la cual se manejaron varias categorías, por ejemplo, la información general, la expresión oral, en la por último tenemos la expresión oral reportado, la secuencia didáctica, la metodología en la educación, los desafíos y oportunidades, y las conclusiones fase de implementación para el desarrollo de la secuencia didáctica. Ahora bien, en cuanto al análisis de los datos en la aplicación de instrumentos, tuvimos tres momentos. Esto fue un espacio novedoso, bien conocidos. El primero de ellos es el resultado de la observación participante. En esta se pudo percibir que la mayoría de estudiantes en fase de evaluación de oralidad por secuencia evaluada, también se percibió temor oral para ellos educandos y se adaptó los casos más relevantes que tenían al momento del ministerio de hablar en público nacional. En cuanto al análisis de los datos en la aplicación de los instrumentos, encontramos tres momentos. El primero es los resultados de la observación participante. En esta se pudo percibir que la mayoría de los estudiantes no manejan un nivel de oralidad acorde a la edad e intereses. También se percibió temor oral entre los educandos entre los casos más relevantes al momento de hablar en público. En cuanto a la prueba estandarizada, manejamos cuatro criterios: claridad, coherencia, fluidez, ritmo, vocabulario y precisión, estructura y organización. Y en cuanto a los resultados de la entrevista semiestructurada aplicada al docente, manejamos las categorías información general, expresión oral, secuencia didáctica, tecnología en educación, desafíos y oportunidades, y las conclusiones. A continuación se muestran los cuatro criterios de la prueba estandarizada aplicada a los estudiantes. El primero de ellos, claridad y coherencia. En esta prueba, un 36% de los estudiantes sacó regular, 32% insuficiente, 15% bueno y 17% excelente. En cuanto a fluidez y ritmo, vemos que 37% de los estudiantes insuficiente, 35% regular, 18% bueno, 10% excelente. En cuanto a vocabulario y precisión, tenemos un 42% regular, 32% insuficiente, 14% bueno y 12% excelente. Y por último, en estructura y organización, 52% bueno, 15% regular, 25% insuficiente y 8% excelente. Ahora bien, vamos a hablar sobre los análisis, conclusiones y recomendaciones, trayendo a colación que luego de realizar este trabajo investigativo y de haber detallado un análisis de los resultados obtenidos, es posible, así, responder a la pregunta de investigación planteada al inicio de este proyecto, trayendo a colación que se pudo demostrar que la implementación de esta estrategia pedagógica permitió a los educandos mejorar significativamente sus habilidades de expresión oral. Además, se encontró que la secuencia didáctica diseñada e implementada fue determinante para el alcance de los objetivos del aprendizaje, teniendo en cuenta que al inicio de este trabajo se enfrentaron retos y desafíos relacionados con las limitaciones de tiempo y recursos que presentaba la institución educativa en los diferentes niveles de motivación y compromiso por parte de los estudiantes con el proyecto, entendiendo que cada uno de ellos tiene diferentes puntos de vista con respecto a la idea de ser parte de un proyecto de intervención que se pretendía involucrar activamente a cada uno de ellos. Gracias a la planificación realizada por el grupo investigador de este proyecto, logramos aplicar técnicas e instrumentos que nos permitieron a su vez tener las diferentes habilidades de los estudiantes en cuanto a su producción oral y asimismo poder identificar los focos que se debían de trabajar en el mismo. La secuencia didáctica fue una estrategia efectiva para fortalecer las habilidades y esto permitió generar un avance en las habilidades de cada uno de ellos de una manera significativa. Esta estrategia, además, logró, gracias a la intervención pedagógica e innovadora, un impacto positivo en su proceso educativo, gracias a la secuencia didáctica diseñada que contribuyó a desarrollar y potenciar cada una de sus habilidades. Con la planificación
que se realizó, se pudo determinar qué técnicas e instrumentos de recolección de datos eran los observados en la participación de las actividades de cada uno de ellos en las diferentes actividades y asignaturas que se les planteaban. A través de la entrevista semiestructurada se logró identificar que la práctica educativa requería ajustes y adaptaciones para mejorar las deficiencias de los estudiantes con respecto a la expresión oral. Y además se determinó que las instituciones educativas tienen que ir un poco más dirigidas a todos los avances que está otorgando en este momento el Ministerio de Educación Nacional. Con la implementación de nuestra estrategia pedagógica, además de todo, se potenciaron las habilidades de cada uno de estos estudiantes, su autoestima, su confianza, la manera como interactúan con otras personas en los momentos en los cuales les correspondía hablar en público. Este proceso de investigación ha conllevado un aprendizaje y crecimiento personal de los investigadores. Esto debido a los desafíos y obstáculos enfrentados. Además, se logró diseñar una secuencia didáctica efectiva para fortalecer estas habilidades anteriormente mencionadas. Es por eso que para las futuras investigaciones se recomienda planificar y preparar cuidadosamente cada fase de investigación para asegurar su efectividad y garantizar el logro de los objetivos, contando con los recursos y apoyos necesarios para que se desarrollen las tareas y las actividades que se observan presentan algún tipo de dificultad. También sugerimos respetuosamente la aplicación de todas las esferas comunicativas de los espacios virtuales de aprendizaje que nos otorga el Ministerio de Educación Nacional. Estar atentos a cada uno de ellos.